De Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria para Andalucía. Tiene la palabra para ello su portavoz, señor García Rodríguez. Gracias, señor presidente. Señora consejera, su consejería es responsable de un gran desafuero político, el de haber puesto a la práctica totalidad de los funcionarios de la Junta de Andalucía en pie de guerra contra el Gobierno andaluz y ya de paso contra la izquierda. Usted, fundamentalmente, y su equipo, señora consejera, han creado un problema donde se requería que hubiera una solución. Usted, que puede ser buena gestora para las cuestiones de Hacienda, desde que le han endosado la cartera de la Administración Pública, ha contribuido a convertir la deriva electoral de su partido en Andalucía, también en Andalucía, en una pista de esquí siempre descendiendo hacia abajo, como se ha podido ver en los resultados de las elecciones municipales. No es usted sola, evidentemente, la responsable. Algo tiene que ver el conjunto del Consejo de Gobierno y el presidente Griñán, porque mezclar la gestión económica y la gestión de personal en la Administración de la Junta de Andalucía ha sido probablemente el mayor error que ha podido cometerse por parte del presidente Griñán. Antes, la Administración Pública dependía de Justicia, después de Gobernación. Eran consejerías de materias sustantivas cuyo objetivo no era controlar y restringir el gasto disponible, sino gastarlo, su presupuesto, con austeridad o sin ella, pero gastarlo. En cambio, la Consejería de Hacienda, cuando en mayo de 2010 recibe la consigna del presidente Zapatero de restringir el gasto a través del Consejo de Participación Fiscal y Financiera, de reducir el gasto para coparticipar en la reducción del déficit público, se aprestó de inmediato a realizar una reordenación del sector público como para dar ejemplo. Y los resultados están ahí. Por cierto, señora consejera, y antes de que se me olvide, nadie ha explicado todavía en este Parlamento esa remodelación o fusión de los institutos de cartografía y estadística, que no tienen en principio nada que ver, y que se ha hecho mediante una autoenmienda del Partido Socialista, del Grupo Socialista, a un proyecto de ley que proviene de un decreto ley sobre agilización administrativa. Me gustaría que usted nos diese un mínimo de explicaciones al respecto. Pero bueno, desde el principio le advertimos, señora consejera, que una reordenación del sector público tan ambiciosa como la que se pretendía había que hacerla con sosiego, con rigor, con objetividad, con consenso, a partir sobre todo del diálogo con los afectados. Pero ustedes han preferido usar y abusar de su mayoría parlamentaria, confiando en que la colaboración de los sindicatos de clase les iba a bastar para superar la prueba de hacer una reforma como la emprendida. De hecho, esto viene de largo, habían puesto ustedes los cimientos con la Laja en 2007, al tipificar una triple tipología de haciendas que venían a yuxtaponerse y entremezclarse con el esquema de los diversos organismos contemplados en el derecho administrativo clásico: autónomos, organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes, etc. Junto a esto se creaban las agencias públicas, distinguiendo las de carácter administrativo, las de régimen especial y las agencias públicas empresariales. Los decretos ley 5 y 6 incurrieron en el error de ampliar la tipología a 4 tipos de agencia. Nunca hemos estado de acuerdo con este modelo de proyecto de ley y ya les avisábamos en nuestra crítica de que el problema no estaría ya en la externalización, pues todas las actuaciones quedaban en la esfera de lo público, sino también las de aquellos actos que eran realizados por no funcionarios. Pero el problema no se resolvía del todo, pues ahora el problema se desplazaba en esa heterodoxa forma de mezclar el derecho público, sea administrativo, de Hacienda, etcétera, con el derecho privado y la aleatoriedad de su uso puesta en manos de las respectivas direcciones de cada una de las agencias. De ahí que nos temíamos, y no nos hemos equivocado, podría producirse una permanente incertidumbre sobre la validez de las actuaciones del sector público en el futuro,
no solo por la espada de Damocles que significa la impugnación de esta ley ante el orden jurisdiccional correspondiente, sino por las impugnaciones de cualquier acto que se presuma realizado en contradicción con el derecho idóneo aplicable. Nos vamos a encontrar en muchos casos con que, habiendo aplicado el derecho privado, se pretenda que lo adecuado sea lo público, y al revés. Habiendo aplicado el derecho público, habrá quien pretenda resolver el tema por el derecho privado, lo cual va a generar una tremenda inseguridad jurídica que podrá empantanar la eficacia de lo público y dar, al final, justificación y regocijo a quienes pretenden mercantilizar o privatizar cuantos más segmentos de lo público, mejor. Usted conoce las diversas sentencias y resoluciones del TSJ anulando encomiendas de gestión, por ejemplo, de residuos a ICMASA, anulando el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, nuevas sentencias que anulaban puestos de libre designación en el IFAPA, las repetidas sentencias relativas a la FAFE, y aún faltan por resolver numerosos recursos presentados por diversos sindicatos corporativos y por el Partido Popular contra la ley misma. Y ahora ha surgido una nueva confrontación sindical por la insistencia en realizar las nuevas pruebas de acceso exclusivamente mediante el procedimiento de la oposición. Parece, sinceramente, señora consejera, que su consejería, en lugar de tener una solución para cada problema, tiene un problema para cada solución. No han acertado tampoco en su augurio de que con la salida a la luz de los diversos estatutos de las nuevas agencias la conflictividad se iba a callar, pues los funcionarios tendrían que centrarse más en la reubicación de sus puestos de trabajo que en la contestación al modelo de función pública que diseñaba la reforma. Además, lo han hecho en plena campaña electoral y precampaña electoral, como para que pasara desapercibido. La realidad es que no ha sido así. No se ha tranquilizado el ambiente ni se ha terminado la conflictividad, pues los estatutos, habiendo saltado al Boja, han provocado una gran movilización en la calle. Ahí tienen la última manifestación en Sevilla, y una tremenda resistencia en los centros de trabajo. Pero lo que más nos duele, señora consejera, desde la izquierda, si hay que destacar una consecuencia clara y patente de la reordenación del sector público, es la radical transformación del mapa sindical dentro de la función pública andaluza. Comisiones Obreras y UGT, sus colaboradores, han sido prácticamente eliminados de su original representatividad, pagando cara su lealtad institucional al Gobierno andaluz y su confianza en el mismo. Su tozudez, señora consejera, la tozudez de su Gobierno y de su consejería, han dado paso a la hegemonía de aquellos sindicatos corporativos que más férreamente se habían opuesto al modelo de reordenación del sector público. Ustedes han recalcitrado una y otra vez en su error, desoyendo no solo nuestras voces, sino algunas de su propio grupo parlamentario que les instaban a rectificar el rumbo. Los estatutos han salido sin más consenso que el escaso consenso que obtuvo la ley, es decir, con el único consenso de los sindicatos de clase, que caro lo han pagado en forma de pérdida de representación. Esto es lo fundamental que han ustedes conseguido, y solo por eso, por haberse cargado la credibilidad de sus aliados, debería plantearse, señora consejera, su continuidad. Es posible que aún no valoren ni dimensionen con acierto el tamaño de su error, pues dirán que ese no es su ámbito ni su campo, que es un plano sindical, y seguramente el retroceso municipal lo achacan a otras causas. Pero todos estos tropiezos seguidos auguran un mal futuro para lo que ustedes representan en Andalucía. En resumen, la situación posterior al proceso de aprobación de la Ley de Reordenación del Sector Público no puede ser más negativa. La Administración Pública andaluza anda revuelta, desanimada en su trabajo
e incluso existe algún elemento de la misma que opone una activa resistencia a la autoridad de los delegados y delegadas del Gobierno andaluz, y ustedes lo saben. En esas condiciones, nos guste o no, la eficacia de la administración pública de la Junta deja mucha que desear. El sector público, segundo, está en plena reordenación, es decir, se siguen montando nuevas estructuras. Y pese a que haya que reconocer... Señor García, ruego a su señoría que vaya concluyendo. Termino, Gracias. señora presidenta. Pese a que hay que reconocer que no hay un vacío de gestión, las viejas estructuras siguen operativas, no es menos cierto que el atentismo creado en torno a los concursos de traslado, las oposiciones y la creación de las nuevas RPTs están empantanando la gestión o al menos ralentizando su efectividad. Para colmo, subsiste la inseguridad jurídica derivada de los recursos a los que antes he aludido. Y por si esto fuera poco, los sindicatos de clase han salido quemados de la aventura. Ustedes seguramente rechazará en su segunda intervención categórica y dogmáticamente esta visión. No querrá relacionar unas cosas con otras, recurrirá a aquello de aquí no pasa nada. Pero, señora consejera y señores y señoras ausentes del Consejo de Gobierno, mejor harían en empezar en tomarse en serio estas señales, las advertencias que les está dando la gente que antes confiaba en ustedes y ahora no. Las cosas pasan por algo y lo acabamos de ver el domingo. Muchas gracias. Muchas gracias.